Bien, empezamos con la analítica del tema número 8, el tema relacionado con la lengua extranjera escrita, aproximación, maduración y perfeccionamiento del proceso lectoescritor, comprensión lectora, técnicas y comprensión global y específica de textos, la expresión escrita, de la interpretación a la producción de textos. Bueno, título largo, vamos a ir punto por punto. Está dividido básicamente en dos grandes apartados: cómo aprender a leer y a escribir la lengua materna y cómo aprender a leer y a escribir en la lengua extranjera. Bueno, como siempre, introducción, cita, intro, la estructura del tema y el marco legislativo. Y vamos a empezar ahora a cómo los alumnos empiezan a leer y a escribir en su lengua materna. Bien, ¿por qué empezamos a hablar de la lengua materna? Porque la lengua materna es la base sobre lo que vamos a construir todo lo demás. El proceso de adquisición en la lengua materna nos va a dar las claves didácticas y los posibles escollos o los posibles problemas que nos vamos a encontrar en el aprendizaje de la lengua extranjera, ¿vale? Bueno, vamos a empezar este apartado. Vamos a empezar explicando el concepto de Phonic, Whole Word Approaches and Whole Language Philosophy. En este caso, históricamente, el aprendizaje de la lengua materna se ha centrado como en tres grandes enfoques, ¿vale? Y es fundamental conocerlo. Vamos con el primero de ellos, con el Phonic. Es un enfoque diseñado de abajo hacia arriba, un bottom-up. Se enfoca en la correspondencia entre letra y sonido, ¿vale? Es fundamental para la decodificación. Dentro del enfoque fonético, de esta metodología, hay dos enfoques. Está el enfoque sintético, donde lo que hacen los alumnos primero es aprender los 44 sonidos que producen las 26 letras y una vez, y no antes, que han aprendido esos 44 sonidos, es cuando empiezan a aprender el vocabulario. Por el otro lado, el otro enfoque, el analítico, los alumnos lo que hacen es que primero aprenden el vocabulario y luego van aprendiendo esa relación que hay entre letras y sonidos. Bueno, son dos enfoques diferentes de una misma metodología. Vamos ahora con el siguiente método, el Whole Word Approaches, los métodos globales. Aquí, esto es diferente del Phonics, aquí el foco está en reconocer la palabra completa, ¿vale? No la vamos dividiendo en letras y lo que se trata es de asociar los nombres a las palabras, los nombres de las palabras, con su imagen impresa, ¿vale? Al final los alumnos lo aprenden y de tanta exposición lo acaban aprendiendo. Y la última sería el Whole Language Philosophy, que lo podríamos denominar como el lenguaje integral. Y este va más allá de la palabra, no se queda solo en la palabra, y se centra más en lo que es relacionado con el significado, con la inmersión y con la función comunicativa pero de un texto completo. Si os fijáis, Phonics va como en la parte más pequeña, que es la letra. El Whole Word va más allá, es la palabra. Y el Whole Language hablará de lo que es el párrafo, ¿no? El párrafo completo. La lección aquí es clara, ¿no? En el aula de inglés lo que tenemos que hacer es utilizar un enfoque pues equilibrado, ¿no? No podemos hacerlo todo con Phonics o no podemos hacerlo todo con Whole Language, sino que vamos a necesitar el Phonics para la precisión, por ejemplo, pero el Whole Language nos va a ser muy útil para la comprensión global, por ejemplo, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente punto, cómo aprenden a escribir en la lengua materna. Bueno, pues aquí lo que vamos a nombrar primero es lo difícil, ¿no? Que es aprender a escribir, que es una de las habilidades más complejas que existe. Que ya el aprendizaje de la lengua extranjera ya no consiste solo en transcribir, sino que es un proceso pues, que implica pues, que hay una planificación, una composición y una revisión, ¿no? de lo que estás escribiendo. Para entender la progresión de nuestro alumnado es muy útil que os refiráis a las cuatro etapas de desarrollo, ¿vale? Estas etapas
nos dan el marco para evaluar el desarrollo desde la preescritura hasta la producción de textos complejos, ¿vale? Pues estas son las etapas por las que van a pasar nuestros alumnos para cuando están desarrollando esta habilidad de la escritura, ¿vale? Desde la preescritura hasta la producción de textos complejos. Nos vamos a ir al siguiente punto. Ahora ya, una vez que hemos tratado cómo los alumnos aprenden a leer y a escribir en la lengua materna, pues nos centramos en nuestra asignatura, en cómo van a aprender a leer y a escribir en la lengua inglesa. En este caso nos centramos en el primer punto, que es cómo aprender a leer. Luego lo iremos con cómo aprender a escribir. Y bueno, aquí destacaremos que la lectura en la lengua extranjera pues ha cambiado radicalmente. Ya no leemos solo para traducir, sino que también lo utilizamos la lectura para obtener información y a veces simplemente por el placer de leer. Lo primero que vamos a hacer es nombrar los problemas que nos podemos encontrar al enseñar a nuestros alumnos. Yo he puesto una lista de posibles problemas que se pueden encontrar. Bueno, si queréis utilizar esos o añadir alguno más o modificar, lo podéis hacer libremente. Luego vamos a hablar de, una vez tratados los problemas, los beneficios, ¿no?, que tiene el leer, desde que ampliamos, por ejemplo, el vocabulario, que nos sirve para interiorizar las estructuras gramaticales y además nos puede servir para obtener un posible input cultural. Luego, después, una vez tratados los errores, las dificultades y los beneficios, nos vamos a ir directamente a hablar de las estrategias que necesitan desarrollar o que van a utilizar nuestros alumnos para poder llevar a cabo esta macro skill que es la lectura. Aquí vais a nombrar diferentes estrategias. Yo he puesto unas cuantas, las más conocidas: previewing, predicting, scanning, guessing from the context. Bueno, todas esas explicadas brevemente nos servirían. Y al final lo que vamos a hacer de este apartado es hablar de la estructura que tienen que tener nuestras actividades, nuestras sesiones dedicadas al fomento de la lectura. En este caso, pues hablaremos de las pre, while and post reading activities y aquí deberéis dar ejemplos de cada uno de esta tipología de actividades. Nos vamos ahora a cómo enseñamos a nuestros alumnos a escribir en la lengua extranjera, ¿vale? Bueno, vamos a pasar de la interpretación, ¿no?, a la producción de textos. Pasamos de una habilidad receptiva como es el reading a una productiva como es el writing. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de las soft skills de Matthews. Tenemos que entender que la escritura, no es una destreza unitaria, sino que debemos desarrollar una serie de micro habilidades, en este caso 5 soft skills, destaca este autor, Matthews, que nos van a ayudar a mejorar y que nos van a complementar el poder producir textos de forma correcta, mejorando en nuestra ortografía, en nuestra puntuación, en la organización de ideas, la coherencia, etc. Luego nos vamos a centrar, una vez que hemos explicado las 5 soft skills de Matthews, nos vamos a las etapas por las que pasa un alumno para aprender a escribir. En este caso, empezaremos hablando de la primera etapa, la etapa de práctica, con ejercicios muy, muy controlados. Ahí diferenciaremos el momento palabra, el momento palabra, el momento frase y el momento párrafo. Luego nos iremos a la communication stage, donde ya hablaremos de que los alumnos tienen una producción de textos ya con un propósito real. Por ejemplo, a ver si me ocurre, un correo electrónico, escribir una reseña o a lo mejor escribir un informe, ¿no? Finalmente, terminamos este apartado con el tratamiento de los errores, ¿vale? Es muy importante, lo que tenemos que tener claro es que no vamos a corregir todo, que nos vamos a enfocar exclusivamente en aquellos errores que nos obstaculizan la comprensión y lo que vamos a hacer es utilizar el error como una herramienta de aprendizaje y promocionando que los alumnos desarrollen la capacidad de autocorrección. Con esto terminaríamos, finalizaríamos el tema como siempre con una conclusión y nuestras referencias y el tema estaría hecho. Ya os he puesto esta semana que el tema 8 va junto con el tema 3. Tened en cuenta que el tema 3
cuando lo echéis un vistazo, vais a ver que son el tema 7 y el tema 8, pero de una manera un poquito más resumida cada uno de los, bueno, bastante más resumida cada uno del 7 y el 8. Si os sabéis el 7 y os sabéis el 8, el 3 lo podéis completar, simplemente sabiendo hasta qué punto o hasta dónde tenéis que llegar escribiendo en cada uno de los apartados. Bueno, buena semana.